Y hasta ahora, si les parece, les invitamos a venirse con nosotros hasta la Isla del Hierro, porque les vamos a contar qué se puede ver en concreto en los centros de interpretación de la isla, que son instalaciones que se dedican a, por ejemplo, a divulgar la arqueología, la etnografía, los volcanes, la artesanía de la isla. La Delegación de los Servicios Informativos del Hierro ha hecho un reportaje que es un esbozo de lo que los propios reños y los visitantes pueden ver en estos centros. Aridia Marichal, buenos días. Facilitan pues cómo entender el desarrollo de la isla en todos los aspectos, ¿verdad?, estos centros de interpretación. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Sí, prácticamente es un trabajo de empatía, porque nosotros también, cuando viajamos a otras partes del mundo, buscamos un centro, un museo que nos sirva de referente para comprender y entender mejor ese lugar que visitamos. Pues lo mismo pasa con estos centros de interpretación que están repartidos entre los 3 municipios de la isla y hacen un barrido por la prehistoria y la historia de la Isla del Hierro para comprender aspectos como su cultura, la sociedad, los usos, las costumbres e incluso los movimientos migratorios a los que se expone la isla, sin olvidarnos de una base fundamental como es la arqueología, cómo vivían los antiguos bimbaches aquí en la Isla del Hierro. Están repartidos esos 6 centros entre los 3 municipios, como les decía, y no solamente están dirigidos a los turistas o los visitantes que vienen a la Isla del Meridiano, sino también para los propios herreños y para los vecinos, para aquellas personas que han decidido vivir aquí. Aridia, más llamativas, por así decirlo, para los vecinos y también para los turistas. Los centros más visitados son el Ecomuseo de Guinea y también el centro dedicado al árbol garoé. Esto nos da ya algunas pistas de lo que está entre lo más llamativo para los turistas e incluso para los propios herreños. El árbol garoé es sin duda uno de los símbolos de la Isla del Meridiano, pero viene también a explicar una clave en la historia del Hierro: es el agua, la época de bonanza y también las épocas de sequía. Y el Ecomuseo de Guinea es un viaje por los siglos, entre los siglos XVII y XX, que viene a explicar muy bien las comodidades o las necesidades que existían entonces entre la población de la isla. Sin duda, la casa dedicada al siglo XX es un viaje por la vida que tuvieron nuestros bisabuelos o nuestros abuelos aquí en la isla, y es un barrido también por el léxico tan rico en la Isla del Hierro para conocer y comprender mucho mejor esos aspectos en la vida cotidiana. Aquí hacemos en este reportaje un resumen por esos 6 centros de interpretación de la isla y les ayudamos a ustedes a comprender mucho mejor lo que va a marcar el devenir de la Isla del Hierro. El Ecomuseo de Guinea es el espejo de la vida en el Hierro, un camino que refleja los cambios que poco a poco define el devenir social y económico, un territorio expuesto al paso del tiempo con el matiz de la lejanía. Realmente el poblado de Guinea es el primer asentamiento que hubo aquí en frontera. Entonces se va explicando y se va viendo un poco la evolución que ha habido después de la conquista, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, que se abandona el poblado. Son viviendas hechas de piedra volcánica sin ningún tipo de argamasa, y los techos, realmente las cubiertas son de colmo, que es la paja del centeno, que era, pues también era un material que también se usaba incluso para hacer cestos, sombreros. Vamos viendo la evolución que ha habido en los enseres, sobre todo el tipo de plato que utilizaban para comer, que al principio estaba hecho de madera de sabina, que son las gavetas, y ya pasan a tener pues platos cubiertos de aluminio, pero también en las camas las hacían los camastros de madera de sabina. Ya vamos a empezar a ir viendo camitas de madera que son introducidas, incluso ya en la casa del siglo XX camas de hierro. Entonces se va notando un poquito toda esa evolución en los enseres también. El tipo de luz, pasamos de alumbrarnos con estillas de tea a tener quinqués de aceite, de tener velas. Entonces todo eso son cambios que se van notando la evolución que ha habido. Ya tenemos también las camas de hierro, pues también los escaños, que pasan de ser simplemente troncos que ahuecaban para poder guardar la comida, a ya un escaño que se ve con forma de banco. Entonces todas estas cositas ya van sonándonos más porque ya es del siglo XX. Ya se ven más utensilios como por ejemplo las sillas, incluso tenemos los moldes para las quesadillas, la mesa, la destiladera. Ya se puede ver la evolución que ha habido de no tener prácticamente nada a tener más comodidades. Y esta otra sería la más antigua, representando un poco el siglo XVII, XVIII, que vamos a ver prácticamente el cambio.
Aquí podemos ver realmente, decíamos que la estructura sigue siendo igual, pero podemos notar el camastro. Este tipo de camastro lo hacían ellos mismos con madera de sabina, los colchones los rellenaban de basa. También se puede ver otro tipo de cama, que es el catre de viento. El escaño donde guardaban la comida, que también era muy importante, se utilizaba para guardar la comida y al mismo tiempo para sentarse. Se llamaba escaño. Y la gaveta. Era el recipiente de donde comía toda la familia, porque al no haber todavía pues, en contacto con el exterior, pues no habían platos, no habían cubiertos. Entonces realmente aquí era donde comían todos. A los pies de la fuga de Gorreta se suman a estas instalaciones el Centro de Recuperación del Lagarto Gigante del Hierro. De cerca, de manera casi privilegiada, los visitantes pueden conocer a esta especie en peligro de extinción. Para la Isla del Hierro yo creo que es la joya de la biodiversidad de su fauna. Contemplar algunos ejemplares en cautividad y ver sus características morfológicas, digamos qué es lo que comen, digamos, su vida diaria en el centro y observarlos, incluso fotografiarlos. Digamos, yo creo que es una oportunidad única de ver esta especie in situ, vamos, al pie de la fuga de Gorreta, su hábitat natural último conocido. La fauna y la flora ayudan a comprender el significado que tiene el agua para el hierro. Y este no es un lugar cualquiera. Nos acercamos al árbol santo, el Garoé y su entorno. Nos vamos a dirigir a una alberca, es uno de los puntos que vamos a ver en esta zona. ¿Qué es una alberca? Pues una alberca es un pozo que excava en su momento el Bimbache, el poblador aborigen de la isla. Porque a este sitio se le suele llamar árbol santo y nos da a pensar que lo que pasa aquí es un milagro. Y la verdad es que no, es una obra de ingeniería enorme por parte del Bimbache. Aparte, si te fijas, el aborigen también talla esta pantalla de choque para que cuando llegue la nube cargada de agua rompa aquí y gotee en la alberca. Un lugar místico, sagrado, marcado por las leyendas e incluso por un fuerte viento que arrasa con el árbol original en 1610. Razones varias para que más de 18.000 personas pasaran por este lugar en agosto. Ha sido el escenario de muchísimas leyendas de la isla. Una de las más conocidas data del mismo momento de la conquista, que aquí en el Hierro termina pues, para 1402, 1405. En aquel momento, cuando llegan los primeros conquistadores, la verdad es que no se los teme, se los recibe como si fueran enviados de los dioses. Pero llega un punto que el Bimbache desconfía y decide esconder este árbol. Lo camufla con ramas, con troncos. Esta treta funciona un tiempo. Pero hay un momento que una chica, que según las leyendas se llama Garfa, se queda prendada de un capitán de uno de estos barcos y tanta pena y tanto miedo le da a pensar que se va, que no lo ve más, que se salta esta promesa y lo trae. Le enseña este sitio y ahí ya podemos dar la isla por conquistada. Este, el que está a tu espalda, se planta en 1949. Es un árbol mucho más joven, el anterior se consideraba milenario, pero estamos bastante seguros de que es el mismo tipo de árbol. Un til, un Ocotea foetens, porque sí quedaron muchos dibujos, muchos grabados de sus hojas, el tronco, la silueta, por eso estamos seguros de que es el mismo tipo de árbol, solo que más jovencito. La isla es reserva de la biosfera desde el año 2000 por albergar en apenas 268 kilómetros cuadrados una enorme biodiversidad ligada a la vida de los herreños. Usos, costumbres, flora, fauna, la zonificación de la Reserva de la Biosfera, los proyectos que la han llevado a ser denominada Reserva de la Biosfera. Tenemos también un vídeo sobre la central hidroeólica. Los centros dedicados a la zona arqueológica del Julan, a los volcanes y el Geoparque del Hierro y a la artesanía completan este viaje por los sentidos para recorrer una isla aún definida como la gran desconocida de Canarias. Pues vamos a seguir hablando de estos centros de la isla. Vamos a mantener esta conversación con la consejera de Turismo del Cabildo Herreño, que es Lucía Fuentes, y que ya nos acompaña. Señora Fuentes, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. En este reportaje hemos podido ver pues así bien claro lo que suponen todos estos centros de interpretación a lo largo de toda la isla del Hierro y desde luego que forman parte pues de la estrategia turística insular y que es una alternativa no solo para los visitantes, para los turistas, también para los propios herreños, para los canarios que visitan la isla, ¿no? Sí, tanto para los turistas como para los herreños, los nuevos herreños, los niños. Es muy interesante conocer la historia de nuestra isla, su formación, su evolución,
cómo nuestros antepasados gestionaban los recursos geológicos, los diferentes oficios que existían en la isla tras la conquista, los usos, costumbres, los muebles que se utilizaban. Todo ello es de gran interés para todos. Claro, porque esos centros lo que suponen para los visitantes, a lo mejor incluso los que vienen de fuera, es una manera de conocer realmente, y eso es lo que buscan muchos turistas, ¿verdad, consejera? Conocer bien en qué lugar están, cuáles eran pues esos usos, esas costumbres, qué significa que esta casa sea de esta manera, qué significa que pues las huertas se dispongan de otra. Todo esto pues tiene una interpretación en un contexto, ¿no? Sí, no se trata solo de ver los paisajes de la isla y de recorrer los diferentes lugares, sino también de entender un poco cómo se ha llegado hasta hoy. Algunos de ellos están además en lugares emblemáticos, es el caso, por ejemplo, el que está en los antiguos casinos de Isora o del Pinar, ¿verdad? Sí, el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera en el antiguo Casino de Isora y el Centro de Interpretación Geológico en el antiguo Casino del Pinar son edificaciones con mucha historia. En ellas se celebraban eventos de gran importancia para los vecinos del pueblo, como podían ser reuniones sociales o bailes de cuerda. También el Centro Etnográfico de la Casa de las Quinteras es una antigua vivienda restaurada que pertenecía a la familia que da lugar al centro. Y aquel Cabildo maneja los datos, ¿tiene datos de visitantes en concreto a esos centros turísticos? No sé si por cada uno de los centros o la suma de todos, ¿cuál es el volumen de visitantes que reciben? Sí, en el mes de agosto se contabilizaron un total de más de 38.000 visitantes a los diferentes centros. Destacó sin duda el Árbol Santo o Garoé con cerca de 19.000. Seguido del Ecomuseo de Guinea, que también comprende el tubo volcánico y el Centro de Recuperación del Lagarto Gigante con unos 12.000. Luego vino el Centro de Interpretación Vulcanológico de Geoparque con 2.500, la Casa de las Quinteras cerca de 2.000 y el resto se mantuvieron sobre los 1.000. También la Oficina de Información Turística situada aquí en el municipio de Valverde recibió cerca de 2.600 visitantes, en su mayor parte canarios y peninsulares, seguidos de alemanes, ingleses y franceses en ese orden. Y este tipo de centros de interpretación, ¿cómo es, por ejemplo, el acceso es gratuito? ¿Cómo se dispone las visitas? Imagino que habrá plazas limitadas. ¿Cómo se dispone, dependiendo, imaginamos, de cada centro, ¿no? Sí, bueno, hay un pasaporte turístico que se vende en los centros y en las oficinas, donde se incluye la entrada a todos estos centros. Son centros en los que hay que pagar para entrar, hay diferentes precios según si eres extranjero, si eres residente canario o si eres residente herreño. Las entradas, lo que son los grupos guiados sí que son a determinadas horas y, por ejemplo, en el Centro de Interpretación del Parque Cultural del Hulan, las visitas a la zona arqueológica y las visitas que se realizan las noches de luna llena, los meses de julio, agosto y septiembre, sí son siempre con guía y con plazas limitadas. Ha hablado en el reportaje nuestra compañera Arida Marichal de algunos de los centros que son los más visitados por sus principales características y está claro que el Ecomuseo de Guinea está en uno de los primeros lugares de visitas por todo lo que ofrece al visitante. Se lleva una fotografía completa de la forma de vida de hace décadas, ¿no? Sí, el Ecomuseo de Guinea también, esos son 3 centros en uno, el tubo volcánico, el Ecomuseo en sí, donde podemos ver las diferentes viviendas con su evolución desde el siglo XVII hasta el siglo XX, cuando fue abandonado el poblado, y luego el Centro de Recuperación del Lagarto Gigante, donde está la cría en cautividad de esta especie, bajo un plan de recuperación que se debe a que esta especie de reptil fue catalogado como la especie más amenazada de Europa y una de las 5 del mundo en mayor peligro de extinción. Desde luego, una joya de la biodiversidad, decía la persona que nos atendía en ese reportaje, ese Centro de Recuperación del Lagarto Gigante. Pues le damos muchas gracias a la consejera de Turismo del Cabildo del Hierro, Lucía Fuentes. Gracias por acompañarnos esta mañana y hablarnos de la importancia de esos centros de interpretación en la isla. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día.